Capítulo 30. El regreso de la furia del Shinigami. En una habitación de hospital. Los ojos de Minato se abrieron y en ese momento se dio cuenta de que debía haber ganado su batalla con Bob. Luego, en el momento siguiente, lamentó sinceramente haber ganado cuando el dolor que venía de las profundidades de su alma se alzó para apoderarse de sus sentidos. Minato gimió lastimosamente al sentir algo frío y terrible en su interior. Era una sensación que solo había sentido una vez antes. Minato recordó la sensación del Shinigami pasando su espada por su estómago mientras selló al zorro de 9 colas dentro de su hijo. El frío y terrible sentimiento de la muerte quitando el calor de la vida. Minato se estremeció cuando el escalofrío que lo invadió empeoró y cerró los ojos con fuerza, tratando desesperadamente de bloquear el dolor. Minato. Kusina gritó mientras entraba a la habitación para encontrar a su esposo despierto, lo que la tomó por sorpresa. Solo había pasado una semana desde que Zabuza había traído a Minato de su batalla con Bob y no esperaban que se despertara tan pronto. Como Zabuza lo describió, encontró a Minato tendido en el suelo inmóvil y a Bob hecho pedazos, lo más cerca posible de un intercambio igual, salvo que el rubio se uniera a Bob en el olvido. Kusina se sentó en la cama junto a Minato y lo miró con una mirada de preocupación en sus ojos. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que Minato sufría mucho. Tenía el ceño fruncido y temblaba, no respondía a su esposa. Ella puso una mano en su mejilla y la frotó suavemente, su preocupación estaba escrita en todo su rostro. El Shinigami tenía razón, esto se veía terrible. Minato estaba claramente despierto pero no podía sentir a Kusina allí con él, su alma luchaba por superar el daño que le había infligido. Aunque Minato solo había estado inconsciente durante una semana, habían pasado muchas cosas en ese tiempo. El espacio en blanco, una semana antes cuando Zabuza entró en el espacio en blanco, Kusina corrió hacia su esposo con lágrimas en los ojos, incapaz de confiar en su propia vista. Nunca antes había visto a Minato en tan mal estado, en su vida o en la siguiente. Zabuza depositó suavemente a Minato en el suelo con una expresión sombría en su rostro. Llegué tan pronto como pude. Minato no es nada sino predecible en el lugar donde elige pelear sus batallas. Si crees que Minato es malo, deberías haber visto cómo se veía Bob cuando llegué allí. Estaba hecho pedazos. Minato lo trabajó muy bien. Zabuza miró hacia arriba por primera vez, después de haber estado mirando a Minato, para ver al Shinigami dándole una mirada penetrante. Zabuza se debilitó un poco bajo la mirada dura, casi seguro de que el Shinigami sabía que había algo un poco extraño en el breve informe que acababa de recibir. Sin embargo, si ese fuera el caso, el Shinigami lo consideró sin importancia porque no lo mencionó. Un trabajo bien hecho de hecho, Zabuza-kun, murmuró el Shinigami. Desde la derrota de Bob, poco a poco he recuperado algo de mi propia fuerza. Por supuesto, es seguro decir que Minato usó hasta la última gota de mi poder para derrotar a Bob y algo más, así que supongo que no tengo que romper su alma de la existencia para recuperar algunos de mis poderes. Kusina y Zabuza le dirigieron miradas gemelas de horror que le hicieron sonreír. Lamentablemente, esto no los consoló exactamente sobre si había estado bromeando. En ese momento, todo este asunto ha ido bastante bien, el Shinigami se detuvo a mitad de la frase e inclinó la cabeza hacia un lado mientras se fijaba en Minato por primera vez desde que el ex Hokage había sido tendido en el suelo. ¿Qué te tiene tan preocupado? Solo necesita descansar un poco, cállate, mortal. Zabuza había estado tratando de tranquilizar a Kusina, pero el Shinigami sonaba mortalmente serio. En un desarrollo impactante, cuando el dios de la muerte es mortalmente serio, generalmente significa que algo malo está sucediendo. El cabello de la nuca de Zabuza estaba erizado y podía sentir la presencia ominosa alrededor del Shinigami. Fue un día raro en el que comenzó a usar apodos como mortal, y cuando lo hizo, lo mejor para todos los involucrados fue que mantuvieran la cabeza agacha y recordaran su lugar, muy por debajo del estado del dios que el Shinigami había disfrutado durante incontables eones. Para aquellos que estaban alrededor de Minato, se volvió fácil asociar la actitud relajada del Shinigami con el rubio como su estado de ánimo general, pero esto estaba lejos de la norma. A lo largo de los años, el Shinigami se había encariñado mucho con su secuaz, un hecho que era obvio de ver, por lo que generalmente era mucho más amigable y bondadoso cuando charlaba con Minato. En verdad, el Shinigami tenía poco amor por la mayoría de los mortales, los ninjas a menudo miden su élite al hablar de cómo son un prodigio que ocurre una vez en una generación, y si tuviéramos que relacionar la habilidad ninja con el respeto de los Shinigami, Minato sería un hombre de una vez en un milenio.
Aunque el Shinigami tendría que estar en apuros para admitirlo, era ferozmente protector con Minato no solo por su debido respeto hacia el hombre que le había servido fielmente durante todos estos años, sino también porque tenía grandes planes para él. Planes que ahora estaban en peligro. En una acción que parecía demasiado humana para el tipo de deidad que era el Shinigami, capaz de una crueldad que pocos seres podían comprender, el Shinigami colocó su mano huesuda sobre la cabeza de Minato y le revolvió el cabello con afecto. El Shinigami habló: Minato-kun no sabe cómo hacer nada menos que lo extraordinario, y sin embargo, como un dios que lo ha observado casi todos los días durante años, que tiene la capacidad de ver cualquier punto de su vida a mi discreción. Todavía estoy sorprendido. No estoy seguro si esto es una demostración de mi propia incompetencia o si Minato es simplemente tan impredecible. El tono del Shinigami contenía una emoción que ni Kushina ni Zabuza pudieron descifrar. Después de un largo momento, Kushina habló. Shinigami-sama, ¿de qué estás hablando? El Shinigami levantó la vista de Minato y Kushina casi dio un paso atrás con horror. La cara del Shinigami rezumaba sangre negra y tenía varios cortes profundos. Como sin duda puede ver, no me veo del todo a la altura de mis estándares atractivos habituales. Estoy usando algunos de mis nuevos poderes para tratar la condición de Minato. Las heridas externas sanarán con el tiempo, como es de esperar que lo hagan en una situación normal. Cuerpo humano. Los cortes en su cara, incluso su brazo, que es casi inútil, volverán a crecer y sanarán con el tiempo. El problema proviene de lo que no puedes ver. Minato hizo algo que nunca se me ocurriría hacer, un acto como tonto como valiente. Usó su alma, la esencia del espíritu que une la conciencia a la existencia, para alimentar su victoria. Kushina jadeó y la boca de Zabuza se abrió. Su conmoción fue palpable. N ni siquiera sabía que eso era posible, dijo Kushina mientras las lágrimas caían por su rostro. Para ser justos, no se supone que sea, dijo el Shinigami. Imposible, Minato, elige uno. El Shinigami arqueó una ceja ante el comentario indiferente de Zabuza. El espadachín simplemente se encogió de hombros. Trillado, pero en este caso exacto, supongo. Reparar el daño a su alma es muy agotador y, como puedes ver, altera mi condición física. No te preocupes por mí, no haría nada para ponerme en cualquier peligro. Creo que he estabilizado el espíritu de Minato. Ah, de hecho, tengo algo que podría ayudar al proceso. El Shinigami metió la mano en su túnica y sacó el objeto que le había quitado a Minato antes de que el hombre fuera a luchar contra Bob. Su corazón. Esto debería ser útil. El Shinigami tomó el corazón y lo empujó contra el pecho de Minato. El cuerpo de Minato se crispó por un momento y luego se quedó quieto una vez más. Kushina-chan, ¿estás a cargo de la sala de niños, no? Preguntó el Shinigami. Así es, respondió Kushina. Deberías llevar a Minato-kun allí y buscarle una cama agradable y cálida. Estará en una especie de coma durante al menos varios días. Deberías ponerlo cómodo. Tengo asuntos que atender. Supongo que puedes manejar algunas almas muertas mientras Minato descansa, ¿verdad, Zabuza? Zabuza reconoció la pregunta retórica por lo que era y simplemente asintió con la cabeza. Bien, entonces seguiré mi camino. Intenta no meterte en demasiados problemas. Con un gesto descarado, el Shinigami desapareció de la vista. El centro de formación de Sandaime Sarutobi se pellizcó el puente de la nariz mientras miraba a su alumno. No es de extrañar que fuera derrotado por un incipiente vengador Uchiha. Orochimaru había olvidado cada sentido de los conceptos básicos que su maestro le había inculcado. El Sannin estaba actualmente boca abajo en un pozo de barro después de que Sarutobi le arrojara una piedra a la rodilla para interrumpir su concentración. El barro era una sustancia particularmente difícil sobre la que pararse porque, a diferencia del agua, nunca era autoconsistente y esto requería un control perfecto de los chakras. Algo que Orochimaru solía tener antes de que mutilara su cuerpo y comenzara a hacer cosas malas a los niños pequeños. Orochimaru, ese fue un esfuerzo bastante patético si lo digo yo mismo. En mi época tenía 2 Hokages arrojándome lanzas afiladas a mi cuerpo y aún así me las arreglé para mantenerme sobre el barro durante todo un día. Un período de tiempo tan corto porque una rubia caliente pasó por nuestra área de entrenamiento y me distrajo. Si quieres la misma excusa, podría ver lo que está haciendo Minato y hacer que se ofrezca como voluntario para el puesto de la excusa de Orochimaru para ser un terrible ninja. ¿Te gustaría eso, Orochimaru-kun? Orochimaru se estremeció, le gustó la idea pero sabía que era mejor no expresar ese pensamiento en particular en voz alta. Había olvidado cuán duro podía ser su maestro cuando estaba enojado, y el Sandaime Hokage estaba actualmente muy enojado.
Habían estado entrenando desde que Orochimaru había muerto y el progreso actual en su entrenamiento no agradaba a su maestro en absoluto. Sarutobi esperó un momento para ver si Orochimaru respondía a su pregunta y después de ver que no había ningún comentario, asintió con la cabeza y caminó por el barro hacia Orochimaru. Se inclinó y agarró a Orochimaru por la nuca y literalmente lo arrojó del barro a una posición de pie. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos justo antes de sellar tus brazos al Shinigami? ¿Sobre cómo fui una desgracia para mi antiguo yo porque había envejecido? Ese sí, Orochimaru no pensó que sería aceptable esta vez para él permanecer en silencio o mentir, así que había sido honesto, un evento raro para él. Bueno, ya ves, Orochimaru-kun, tuve la gran excusa de envejecer. Es un hecho natural entre los humanos. Nuestros cuerpos envejecen, y con la edad eventualmente se debilitan. Sin embargo, como puedes ver, la voluntad del fuego mantuvo mi espíritu fuerte para el más allá. Las llamas abrasadoras quemaron toda la decadencia de mis habilidades y aquí estoy, como una vez fui una vez más, el dios de todos los shinobi. Debo confesar, mi descarriado estudiante, se siente increíblemente bien. En su mejor momento, incluso con todos sus experimentos, todos sus retorcimientos en el tejido de la mortalidad, ¿cree que alguna vez podría compararse conmigo? Orochimaru miró a su maestro y la respuesta fue obvia. Ante él estaba el ninja más grande que había conocido, su confianza casi irradiaba de él. No maestro, sé que eres un ninja más grande de lo que yo podría ser. Sarutobi suspiró y sacó una pipa, y la encendió con una simple técnica de fuego. Lo inhaló profundamente y exhaló humo mientras miraba a su estudiante encogido que apenas lograba controlarse lo suficiente como para pararse sobre el barro. Sarutobi sonrió por un momento antes de que, de repente, empujara a Orochimaru a un lado, lo que hizo que el control del hombre pálido se rompiera. Después de un momento de intentar equilibrarse y fallar, Orochimaru cayó al barro, llenándose de nuevo la cara y la ropa. ¿Qué hice mal esa vez, maestro? ¿HM? Oh, nada, solo tenía ganas de tirarte al barro. ¿Es lo que obtienes por atacar a Konoha, chico insolente? Orochimaru suspiró, sabiendo que este era solo el comienzo de su castigo. Oh, ¿y Orochimaru? ¿Ese sí? Si vuelves a caer al barro te voy a romper varios bastones en la espalda. Y la gente se preguntaba por qué Orochimaru había querido vivir para siempre. Un pasillo muy largo. El Shinigami caminó por uno de los muchos pasillos casi infinitos del más allá. Miró detrás de él por un momento para asegurarse de que estaba solo y luego cayó contra una pared, desplomándose. Era la primera vez que no podía soportar físicamente el peso de sus problemas en mucho tiempo. Estaba muy asustado. Había enfrentado el final de su propia existencia unas cuantas veces, y hundirse en la nada no le molestaba. Sin embargo, el cambio fue otra bestia por completo. La idea de que tan viejo como él todavía podría ser moldeado por un simple mortal estaba más allá del reino de la inquietud. El Shinigami estaba preocupado no por un esbirro, sino por un amigo. Este terrible sentimiento que tiraba de él era precisamente la razón por la que no abogaba por cosas como la amistad, la empatía o incluso el interés por los mortales. Incluso el mejor de ellos tenía una forma de meterse en tu mente y eventualmente romper tu corazón, incluso si ese corazón no se había usado en casi una eternidad. El Shinigami todavía tenía problemas para creer el hecho de que Minato había usado parte de su alma como energía para derrotar a Bob. Solo uno en un millón habría siquiera pensado en tal idea. Hacerlo en realidad con tan poco tiempo de anticipación era tan astronómicamente improbable que, el Shinigami se apartó de la pared y se enderezó. Un horror se apoderó de él de una manera que no podría haber imaginado. No fue un acto imprudente lo que Minato había cometido, lo había planeado todo. No, eso no estaba del todo bien. A Minato no se le podía dar tanto crédito. Pero había planeado un escenario en el que sus propios poderes no serían suficientes para que él prevaleciera sobre un oponente, por lo que había ideado una forma de transferir su alma a una energía utilizable. En ese momento, el Shinigami no pudo soportarlo más e hizo lo único que no había hecho en mucho tiempo. Él se echó a reír, una risa plena y gutural. Su diversión hizo eco a través del pasillo vacío mientras comenzaba a hablar consigo mismo. Recordar al hombre en el que estoy pensando me dificulta sentirme triste por él. Lo único que el hombre sabe hacer mejor que ser extraordinario es no irse tranquilamente en la noche. Pensar que alguien como él desaparecer de la existencia mientras duerme sus últimos momentos es tan incomprensible que debería torturarme solo por ser tan estúpido.
El Shinigami se detuvo aquí por un momento y sacó un bloc de notas y garabateó en él. Nota para mí mismo. Consiga un nuevo objetivo de tortura, comenzando a pensar que torturarse a sí mismo es una buena idea. No lo es. El Shinigami comenzó a caminar por el largo pasillo una vez más, esta vez su cabeza se llenó de recuerdos. Habían pasado aproximadamente 15 años cuando el Shinigami conoció a Namikaze Minato, un evento que estaba seguro en ese momento sería aburrido. El Shinigami se sentó en la sala de descanso de los malditos, bebiendo un poco de café y en general disfrutando de su día. Deseaba que hubiera un poco más de muerte y matanza, pero ahora lo tenía todo bajo control con unos pocos movimientos de sus muñecas. Controlar su guadaña desde muy lejos era un truco que había aprendido hacía mucho tiempo para maximizar la cantidad de pereza con la que podía salirse con la suya. Justo cuando el Shinigami pensaba que podía salirse con la suya con una velada perfectamente agradable, su eterno rival, Bob, entró en la sala de descanso tarareando una alegre melodía. El Shinigami gimió, nunca le gustó cuando el dios de la vida estaba alegre. Mira eso, no le gustaba cuando alguien estaba alegre, esto era un poco peor. Ah, buenas noches Shinigami-kun, es un placer verte. Me atrevería a decir que nuestro encuentro será fugaz, ya que el Kyuubi está dando una paliza. Bob se rió de su propia capacidad impresionante para rimar palabras juntas. Aunque el Shinigami usualmente hacía todo lo posible para bloquear cualquier palabra que el dios de la vida arrojara de su boca, en este caso había dicho algo que necesitaba ser escuchado. ¿Dijiste que el Kyuubi fue liberado? Bob asintió con la cabeza ante la pregunta, muy feliz de dar la noticia. De hecho, justo en el medio de la aldea más grande del mundo, nada menos. Debo decir que vas a estar bastante ocupado muy pronto. Deberías subir a eso, la sala de descanso está reservada para las personas que están de descanso, ¿no? El Shinigami arqueó una ceja ante el tono de Bob. Para una deidad que no entregó a un mundo entero nada más que vida, seguro que se volvía sediento de sangre cada vez que se criaba la mayor de las bestias con cola. Lamentablemente, sin embargo, tenía razón sobre la sala de descanso. De hecho, gracias por la cortesía de informarme. Bob pareció extrañar que el Shinigami no estaba siendo sincero y simplemente le sonrió y lo despidió. En un instante, el Shinigami estaba en el mundo de los mortales, rodeado de edificios que se derrumbaban, incendios furiosos y cuerpos arrojados por todas partes. El Shinigami lo asimiló todo con una sonrisa en su rostro mientras comenzaba a caminar entre los escombros, balanceando su guadaña salvajemente, todo el tiempo recogiendo almas de los cuerpos de los muertos. Había pasado un tiempo desde que se le pidió que saliera de su sala de descanso para cosechar almas muertas. Si bien disfrutó de todos sus descansos, a veces simplemente era necesario salir y estirar la guadaña buena personalmente. El Shinigami estaba a mitad de camino cuando un pulso recorrió su alma. Sintió un leve zumbido en sus oídos que era levemente doloroso, y el dolor no llegaba fácilmente al Shinigami. Trató de recuperar su enfoque, pero no pudo cuando se dio cuenta de que una fuerza lo estaba atrayendo hacia algún lugar, y no pudo resistirlo. El Shinigami deambulaba entre los restos de Konoha, la fuerza lo impulsaba cada vez más cuanto más se acercaba a su origen. Después de unos minutos de tropezar, el Shinigami pudo ver lo que lo atraía con tanto interés. Un hombre se paró frente al zorro de 9 colas, escribiendo varios sellos complejos en su propia sangre, una expresión de desafío escrita en su rostro mientras miraba a la bestia hecha de chakra. El Shinigami parpadeó por un momento, honestamente sorprendido. Nunca había imaginado que un mortal pudiera tener la audacia, o la habilidad para el caso, para convocarlo a su lado. Pero claramente esto era lo que acababa de suceder. El Shinigami miró al hombre que no podía verlo, no le gustaba ser convocado sin su permiso, especialmente por un simple mortal. El espíritu de un mortal no era nada, literalmente insignificante en comparación con el suyo, pero aquí estaba pensando que estaba tomando las decisiones. El Shinigami echó un vistazo a su entorno y comenzó a darse cuenta de la técnica que estaba usando el rubio. El Shinigami estaba muy familiarizado con las firmas de los chakras y había visto este tipo antes, aunque solo unas pocas veces en su larga historia. Básicamente, el hombre colgaba su alma con una marca muy grande, suplicando que se la llevara. El Shinigami examinó los sellos de cerca y su rostro se contrajo por la sorpresa. No estaba renunciando a su alma por el gusto de hacerlo, iba a llevarse al Kyuubi con él. Así que tengo el alma de un mortal poderoso y la oportunidad de causarle a Bob una miseria casi infinita. Ser malvado vale la pena.
El Shinigami sacó su cuchillo de gran apuñalamiento y se preparó para comenzar el ritual, cuando el rubio se dio la vuelta y comenzó a hablar con una mujer pelirroja en tono alentador. El Shinigami, por razones desconocidas para él, vaciló por un momento, dándole tiempo al hombre para decir algunas palabras a la mujer. El Shinigami reflexionó que las miradas de dolor en ambos rostros probablemente detuvieron su espada por un momento, la satisfacción de ver cómo la condición humana llegaba a su fin nunca pasaba de moda. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo. Después de un momento, el Shinigami tomó su lugar detrás de Minato y lo apuñaló directamente a través de su estómago, no solo hiriendo el cuerpo, sino también rompiendo el alma de él. El Shinigami estaba más que contento de ayudar a sellar la mitad del Kyuubi en el bebé que lloraba en el suelo mientras disfrutaba de una buena comida en el alma del Kyuubi y Minato. Con esa tarea completa, el Shinigami sacó su guadaña y mató a Kushina y a Minato. Su deber en Konoha terminó por el día, el Shinigami dejó la aldea en ruinas. No pasó mucho tiempo antes de que el Shinigami se diera cuenta de que había un problema en su comida. Al principio, pensó que la mitad de Kyuubi que había consumido iba a patear un poco demasiado fuerte, pero pronto se dio cuenta de que era su otra comida la que le revolvía el estómago. Con mucho pesar, el Shinigami se vio obligado a dejar que Minato saliera de su estómago dentro del espacio en blanco. No me gusta vomitar mi cena, Okage-kun. Si fuera tan amable de explicar por qué tuve problemas para digerirlo, sería simplemente fantástico. El Shinigami esperó un momento por una respuesta que no llegó. El dios lanzó una mirada al hombre recién muerto para encontrar que sus ojos estaban vidriosos y el leve murmullo de frío se podía escuchar escapando de su boca. El Shinigami puso los ojos en blanco, habiendo olvidado que los mortales eran un montón de niñas remilgadas cuando se trataba de cortar partes de su alma. El Shinigami golpeó al hombre en la cabeza y obtuvo la respuesta que estaba buscando. Minato lo miró, su mente despejada de la niebla de la muerte. ¿Dónde está mi esposa, Kushina? La pregunta salió apenas como un susurro, el hombre no estaba acostumbrado a usar su alma para hablar. El ojo del Shinigami comenzó a temblar. Nunca le había gustado que la gente no respondiera a sus preguntas. Eso no importa en este momento. Te hice una pregunta, mortal, y espero una respuesta. ¿Por qué expulsaste de mi estómago? Minato miró inexpresivamente al Shinigami por un momento, sin comprender muy bien la situación. Después de un largo momento, una chispa de reconocimiento pareció encenderse en los ojos de Minato y se volvió mucho más lúcido. Honestamente, no tengo idea, dijo Minato simplemente. Después de un momento, Minato siguió con una pregunta. ¿Dónde está mi esposa? El Shinigami suspiró, enojado con el hombre. No le gustaba que la gente simplemente no respondiera a sus preguntas. Detestaba que tuvieran la audacia de hacer sus propias preguntas. Nunca volverás a ver a tu esposa, así que, ¿qué tal si lo superas, chico lindo? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el Shinigami inmediatamente quiso retirarlas. La mano de Minato había logrado agarrar la garganta del Shinigami con tanto poder que el Shinigami temió por un breve momento que este mortal iba a ser su fin. El Shinigami miró a Minato a los ojos y nada más que la muerte. Si estaba bien con llamarse a sí mismo el dios de la muerte, este hombre seguramente estaba destinado a ser algo incluso más grande que un dios en el campo. Los ojos de Minato nunca dejaron al Shinigami, ni siquiera después de que su agarre se aflojó por completo y su conciencia se desvaneció. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando con malas intenciones directamente al Shinigami. El Shinigami gruñó, un ruido que negaría haber hecho si alguna vez se lo pidiera, y empujó el cuerpo de Minato al suelo antes de cepillarse. Las almas mortales mancharon innecesariamente su túnica. El Shinigami se frotó el cuello y tuvo que luchar contra una mueca de dolor, su esencia fue ligeramente dañada por el ataque por el lado ciego. El Shinigami sacó su cuchillo y decidió que iba a disfrutar tener que cortar esta alma en pedazos para poder masticarla. El Shinigami echó la mano hacia atrás y estaba a punto de empujarla en la cara de Minato cuando de repente gritó de rabia y tiró su cuchillo a un lado. Demasiado jodidamente útil. Me vendría bien un alma como esta, pero se atrevió a ponerme las manos encima. Tan ingrato después de que lo ayudé a salvar su aldea inútil, debería desatar una plaga solo porque puedo. El Shinigami miró a Minato y suspiró, su ira se desvaneció mientras los engranajes del engaño y la astucia se volvían cada vez más rápidos en su mente. Entonces el Shinigami sonrió. Oh, sí, tuvo una gran idea para el Pipsqueak, una gran idea de hecho. El Shinigami continuó caminando por el pasillo, su mente enfocada por primera vez en mucho tiempo. Se había vuelto blando y era hora de que eso cambiara.
El Shinigami se había vuelto demasiado indulgente con los mortales, una mala influencia debido a Minato. Si bien no iba a dejar de gustarle su mascota Hokage, necesitaba mantener una comprensión más firme del título de muerte. Después de todo, fue su debilidad lo que le permitió a Bob usurpar algunos de sus poderes. Ese ya no sería el caso. La muerte atravesó una puerta hacia el mundo de los mortales y miró a su nuevo objetivo de tormento. Uchiha Madara estaba a punto de descubrir que la rueda de la perdición acaba con todos. Todos. Bueno, excepto Daniel Bearrow. Ese tipo era un bastardo escurridizo incluso para la muerte. Pero, con eso a un lado. Todos. Capítulo 31. Casi sientes pena por él. Uchiha Madara se sentó en uno de sus muchos bancos de trabajo y miró varios de sus proyectos. El negocio había ido bien últimamente. El Akatsuki tenía más dinero que nunca, más influencia que nunca y, con la muerte de varios de sus empleados más mediocres, uno no tuvo que escuchar a tantos mocosos con derecho a hablar sobre sus opiniones como si a alguien le importara qué. Ellos pensaron. Estaría más impresionado con los llamados ninjas de clase S si no fuera por el hecho de que estaba bastante seguro de que podría matarlos a todos en menos de un minuto mientras lanzaba dardos a una imagen del cuarto Hokage y silbaba una melodía. Las únicas excepciones a esto fueron Pain e Itachi. Para ser justos, aunque Pain apenas hablaba y, por lo tanto, estaba constantemente en el favor de Madara. Por otro lado, Itachi iba a estar muerto en una zanja en algún lugar tan pronto como Madara pudiera arreglarlo para que él no lo hiciera. Siente la necesidad de incluir a esos dos en cualquier escenario de matarlos a todos. Madara suspiró suavemente, anhelante por los buenos viejos días en los que solo podía decir soy Uchiha Madara, cállate y nadie habló. Bueno, una vez alguien habló. Un hombre se levantó de un salto tan pronto como Madara dio la orden y comenzó a gritar. ¿Cómo te atreves a hablarme, un hombre de nobleza como ese? Debería llevarte a mi consejo y hacer que te despojen de tus derechos. Madara inclinó la cabeza. ¿Es eso así? Sí, es cierto, la boca del hombre había sido empalada rápidamente por un kunai perfectamente lanzado que le había partido la boca abierta de manera uniforme. El brazo de Madara permaneció extendido mientras miraba al resto de la gente y se preguntó si alguien más tendría problemas para quedarse callado. En un giro sorprendente de los acontecimientos, nadie lo hizo. En la actualidad, Madara tomó un pequeño libro y un juego de tintas y comenzó a escribir sobre su día. Querido diario, esta semana fue divertida tanto para mí como para mi organización. Tuve la oportunidad de ver morir a alguien, y aunque era lamentable que yo no fuera la causa de esta muerte, me reí mucho al ver las lágrimas que el niño recién huérfano llovía sobre el cadáver de su madre. Hablando de personas muriendo, tuve la oportunidad de arrojar algo de peso muerto cuando Deidara se hizo estallar, aunque lo más divertido de todo es que pensó que se llevaría a su preciosa compañera, yo, con él. Literalmente podría volverme senil y aún tener suficiente dominio del jutsu del espacio/tiempo para escapar de una explosión tan patética. Aunque supongo que es lamentable perder a un experto en explosiones tan talentoso, encaja perfectamente con mis metas para el joven Sasuke. La experiencia le hará bien al niño, especialmente con mis planes para que mate a su hermano muy pronto. Yo no sé por qué siempre se me ocurrían todos esos planes complicados. Es un gran alivio para el estrés, simplemente manipular a los adolescentes angustiados para que cumplan inconscientemente las órdenes que no pude lograr que algunas de las mejores mentes criminales del mundo lo lograran durante una década. Madara dejó su diario a un lado y comenzó a trabajar en su siguiente idea, las Kookis de autoclonación. Pensó que después de que el mundo fuera suyo, necesitaría mantenerse feliz. De lo contrario, quién sabía qué cosas terribles pasarían, y lo único que lo hacía feliz en estos días era matar gente, manipular a la gente en una de sus muchas tramas magistrales y una buena galleta. El problema sería que cuando él gobernara el mundo no habría nadie, a quien matar, nadie a quien manipular, y él no podría cocinar una deliciosa galleta. Había pensado que el Sharingan podía copiar las habilidades culinarias, pero, qué equivocado había estado. Cuando comenzó a revisar sus notas sobre la clonación de galletas, Madara sintió un escalofrío repentino en la columna que lo hizo mirar por encima del hombro. Sin embargo, no había nada extraño detrás de él y nada estaba fuera de lugar. Su mirada se movió de un lado a otro por un momento, pero no pudo evitar la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Lo atribuyó a su habitual paranoia saludable, y volvió al trabajo. Lo que no podía ver estaba a punto de hacerle daño. Mucho. El Shinigami tomó un sorbo de su té mientras veía a Madara esforzarse en algún proyecto al azar.
Siempre disfrutaba de un buen té antes de ponerse manos a la obra. Después de ver en qué estaba trabajando Madara, no pudo evitar la risa que se le escapó. ¿Galletas, eh? Realmente muestra el triste estado de maldad en el mundo mortal cuando la persona que está más cerca de la sociedad en ruinas tiene tiempo libre para pensar en las galletas de todas las cosas. Madara iba a sufrir, y sufriría mucho. El arrogante líder de Akatsuki, el fundador del clan Uchiha, y todo el imbécil de rango S había vivido demasiado tiempo. Había encontrado un método tras otro para escapar de la muerte mientras se conservaba década tras década con la esperanza de sobrevivir a todos los rivales que pudieran oponerse a él. Hasta ahora, el hombre había quemado 4 Hokage y estaba trabajando en el 5º. Si bien el Shinigami técnicamente no podía matarlo, el universo era grande, en todos tenían su tiempo y todo, el dios de la muerte podía hacer su vida más difícil. Con ese pensamiento, el Shinigami giró la cabeza hacia un lado para mirar su última idea, la rueda del sufrimiento. De acuerdo, tal vez la idea no era nueva por ningún tramo de la imaginación, pero había pasado un tiempo desde que había usado su propia rueda. Si bien la Well of Dawn 4.0 había sido un regalo maravilloso de Kami, simplemente carecía de esa cualidad que tenían todas las ruedas hechas a medida de Shinigami. Bastardo inventivo. Si bien Kami lo sabía todo y era todopoderoso, supuestamente, simplemente no tenía la mente creativa de los Shinigami. Tampoco le dolió que Minato hubiera ayudado con algunos de estos, aunque no sabía por quién sonaba la campana. El Shinigami admiró su rueda por un momento más antes de colocar suavemente un dedo huesudo en un lugar al azar y casualmente moverlo. La acción tuvo el efecto inmediato de hacer que la rueda girara rápidamente. Lo hizo girar, dando vueltas y vueltas, donde se detendría, nadie lo sabe. Los ojos del Shinigami siguieron la rueda mientras giraba y giraba hasta que finalmente comenzó a disminuir y luego se detuvo por completo. Los ojos del Shinigami se iluminaron y juntó las manos con deleite. Saca un ojo con una aguja. Ciertamente, esta nueva rueda tuvo un buen comienzo. El Shinigami sacó una aguja de 15 centímetros y casualmente se acercó a Madara. Sin ningún preámbulo, el Shinigami clavó la aguja en el ojo de Madara. La reacción divirtió mucho al Shinigami. Madara había comenzado a gritar de agonía. Eso habría sido suficiente para divertir al Shinigami, pero Madara fue tan amable de quitarse la máscara y agarrarse el ojo sangrante mientras lo hacía. Madara trató desesperadamente de detener la pérdida de sangre, pero descubrió que no podía hacerlo sin la ayuda de una técnica de fuego. Madara respiró hondo para calmarse y procedió a hundir su mano derecha, consumida por el fuego, en la cuenca del ojo. Después de unos momentos más de gritos y otro sorbo de té por parte del Shinigami, Madara quitó su mano del ojo y suspiró aliviado. Hasta que el ojo empezó a sangrar de nuevo, claro. La continua pérdida de sangre hizo que Madara gritara de furia mientras trataba de pensar en una manera de no desangrarse y morir cuando su ojo estallara misteriosamente. El Shinigami miró la aguja y sonrió. ¿Quién hubiera pensado en la idea de encantar esta aguja con un genjutsu para hacer creer a la víctima que sangraba continuamente desde donde la había apuñalado era un genio certificado? Oh, cierto, ese había sido el propio Shinigami. ¡Qué bastardo inteligente! Mientras el Shinigami miraba, volvió a tocar la rueda y comenzó a girar, aunque le prestó poca atención por el momento. Madara, ciego por el momento, comenzó a caminar hacia su refrigerador para agarrar un globo ocular de repuesto. Siempre había sabido que tenerlos a mano tendría algún beneficio. Aunque, para no darle mucho crédito a Madara, la mayor parte de ese pensamiento tenía que ver con volar sus propios ojos, torturando a la gente por diversión y sin que un globo ocular explotara al azar. El Shinigami caminaba paso a paso con su objetivo mientras lo miraba con malicioso regocijo. Madara caminaba con cuidado porque era consciente de que la pérdida de sangre en este punto debería haber tenido más efecto en su coordinación a estas alturas. Madara lo atribuyó a que su cuerpo no había sangrado en 15 años y dejó el pensamiento a un lado. Después de unos momentos, Madara alcanzó su refrigerador y abrió la puerta. La atención del Shinigami fue apartada de la vista por el sonido de la rueda del sufrimiento deteniéndose lentamente. El Shinigami leyó el descriptor en la ranura particular en la que había aterrizado la rueda y sonrió. Para aquellos con problemas de memoria, traumatismo craneoencefálico severo reciente o aquellos que realmente insisten en no jugar el juego de casa de esta historia cada vez que el Shinigami sonreía, había una regla de oro. Estaban a punto de sucederle cosas malas a alguien. El Shinigami metió la mano en su túnica y silbó una melodía inactiva mientras trataba de encontrar lo que estaba buscando allí.
Después de un momento, sacó un objeto que se parecía más o menos a un bate de béisbol de otro mundo mortal. El Shinigami estiró los brazos y practicó algunos cambios mientras veía a Madara sacar un frasco del refrigerador y colocarlo sobre una mesa frente a él. Está bien, Madara, solo mantén la calma. Siempre dijiste que podías hacer este proceso a ciegas. Esto no será un problema, dado que Madara ya se había reducido a murmurar para sí mismo por un giro de la rueda. El Shinigami tenía grandes esperanzas en lo que sucedería después del segundo. Hablando de la rueda, había cesado todo movimiento y la selección del sufrimiento se destacó con una luz azul pálida. Romper una rótula. El Shinigami blandió su arma con todas las fuerzas que pudo reunir. Al momento siguiente, Madara Uchiha, autoproclamado rey del mundo y el ninja más grande que jamás haya existido, estaba en el suelo llorando como una niña. Oh sí, pensó el Shinigami. Este es el comienzo de una hermosa relación. Si Madara tuviera alguna idea de lo que estaba sucediendo, probablemente no estaría de acuerdo con el Shinigami de allí. Zabuza se metió un M&M en la boca y sonrió mientras lo masticaba. Hoy fue un buen día. Tenía la satisfacción de saber que había salvado el trasero de Minato en su pelea con Bob, y tenía la oportunidad de ser una vez más el juez temporal de los muertos. No fue un trabajo fácil ni divertido, pero le dio cierta credibilidad en la otra vida. Nadie rechazó a alguien a un juego de póker si esa persona tenía la oportunidad de juzgar a las almas muertas. ¿Quién sabía cuándo vendría alguien para volver a juzgarlo? Bueno, en realidad eso es algo que algunas personas sabían. Nunca. Sin embargo, la gente en el juego de póker local no tenía la primera idea de cómo funcionaban los juicios, aparte de sus propios encuentros con el juez en ese momento, y digamos que el juez antes de Minato no era la persona más útil para tener. Alguna vez existió. Eran tiempos diferentes en el más allá, y el Shinigami prefería recordar que no había ninguno. No le había gustado que la mujer empezara porque no la había asignado al puesto. Fue un nombramiento directo de los poderes fácticos. El nombre de la mujer era Hiya, y no disfrutaba de la misma gran relación que tenía Minato con el Shinigami. No tengo un interés personal en cómo se maneja a los mortales, y nunca rechazo la posibilidad de un dolor terriblemente hilarante, pero no deberías hacer tú. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando aquí? ¿Ah? ¿Sí, trabajo? El tono del Shinigami era sarcástico y disgustado, mientras que la persona que tenía el disgusto de que el Shinigami estuviera disgustado con ella no parecía en absoluto molesta. Hago bastante bien mi trabajo, muchas gracias. No veo nada que diga que tengo la responsabilidad de informar a los humildes mortales por qué hago los juicios que hago, o a dónde van a ser enviados antes de enviarlos allí. Estos, personas, apenas han comenzado su verdadera vida y no son más que bebés en comparación con nosotros. Creo que mi tiempo sería más adecuado para pulirme las uñas o teorizar cómo alguna vez llegaste a la posición de la muerte. Tu naturaleza bondadosa es criminal por el trabajo que tienes que hacer, y un día estoy seguro de que alguien te va a quitar el trabajo. Debo confesar que tengo la esperanza de que soy yo. El Shinigami tuvo que luchar contra una mueca por lo contundente que podía ser la mujer a veces. Ella vio a través de él de una manera que muchos, incluso sus superiores a menudo ausentes, no pudieron. No caracterizaría su personalidad hacia los mortales como de corazón blando, sino que simplemente se divertiría infinitamente con la condición mortal. Tenían una variedad que las deidades y aquellos que servían a las deidades no podían comprender sin estar cerca de ellos a diario. El destino pensó que era una mierda dura, y lo era, pero incluso sus vastos poderes no podían abarcar completamente la voluntad aterradora de los humanos. Ella podía doblarlos, pero en su punto más fuerte no podía romperlos, y eso era interesante para el Shinigami. No le impidió hacer su trabajo, o incluso realizar acciones terribles y tortuosas hacia los humanos, pero cualquier cosa que mantuviera su interés valía la pena luchar. Sé que viene muy recomendado para el trabajo, pero no sería una buena idea subestimarme. Si hay una manera de destituirlo, le aseguro que la encontraré. Gil se limitó a sonreír ante lo que creía que era una amenaza muy vacía. Sigue soñando, Shinigami-san. El final de esa historia, sin embargo, es para otro día. Zabuza podría haber seguido comiendo dulces todo el día, y tal vez incluso lo hubiera hecho, si no lo hubieran interrumpido. Zabuza suspiró ante el botón de cola parpadeante y rápidamente lo presionó, porque sabía que tenía que juzgar a las almas, para ser llamado juez de los muertos. Ya había juzgado a muchas personas en ausencia de Minato. Kusina había hecho la mayor parte del trabajo los primeros días en que Minato estaba en coma en una de las camas de su hospital. Zabuza esperaba tener otro juicio fácil en la misma línea que los demás.
Por supuesto, Zabuza rara vez obtuvo lo que esperaba en la vida, así que ¿por qué debería ser diferente en el espacio blanco? El hombre entró en la interminable habitación y miró a su alrededor por un breve momento antes de dejar escapar un bufido burlón. Este lugar no tiene nada de artístico. Deidara se quitó la capa roja y negra, la dobló cuidadosamente en dos y se la colgó del hombro mientras inspeccionaba el espacio en blanco con la esperanza de ver algo que lo redimiera. Después de un momento, finalmente vio a Zabuza mirándolo fijamente desde detrás de un escritorio. Este escritorio es un pedazo de basura. Quien haya diseñado eso no tiene ningún sentido del arte. ¡Qué desperdicio! Deidara se acercó al escritorio, puso una mano sobre él y acarició suavemente la superficie hasta el borde. No se puso ningún pensamiento en este escritorio, no hay amor. Supongo que podría convertirlo en arte. Un momento después, el escritorio había explotado y Zabuza apenas se había teletransportado una docena de pies hacia atrás a tiempo para evitar ser atrapado en la explosión. Déjame adivinar, eres Deidara, ¿verdad? La pregunta de Zabuza fue mitad sarcástica y mitad retórica cuando Deidara le dio una sonrisa torcida mostrando que siempre estaba contento de ser reconocido. Sí. Ese soy yo. Incluso en la muerte soy bien conocido, es bueno ser yo. Deidara sacó un poco de arcilla y casualmente comenzó a enrollarla entre sus dedos mientras se consolaba con la práctica familiar. Los ojos de Zabuza se entrecerraron mientras su mente se aceleraba. La última vez que había interferido con un miembro del juicio de Akatsuki, había pensado que iba a chupar comida con una pajita por el resto de su existencia. Agregar otro miembro a la lista para cuando Minato se despertara no parecía ser una buena idea, así que tendría que improvisar. Bueno, lamentablemente la persona que se supone que debe juzgarte no está disponible en este momento, así que si puedes quedarte quieto, te juzgará tan pronto como pueda llegar aquí. Ante esto, los oídos de Deidara se animaron. Había muerto, y ahora, de repente, una recepcionista le estaba diciendo que se sentara en silencio esperando ser juzgado. No me gusta el sonido de eso en absoluto. Creo que tal vez debería mostrarle un poco de arte mientras esperamos. ¿Le gusta el arte, señor secretario? El ojo de Zabuza comenzó a temblar ante el apodo. Ser asistente no era nada de lo que avergonzarse, entonces, ¿por qué todos insistían en burlarse de él por eso? No me importa el arte. Ahora, siéntate ahí antes de que tenga que ponerme violento. La frase de Zabuza fue interrumpida cuando Deidara le arrojó un cisne bellamente esculpido. Zabuza, sin pensar en con quién se trataba, alargó la mano instintivamente y tomó el cisne que tenía en la mano. Tan pronto como hizo contacto con la escultura en miniatura, el espadachín fue derribado por la explosión que provenía de la pequeña creación. Deidara se acercó al cuerpo carbonizado de Zabuza que se retorcía en el suelo y se rió cruelmente. El arte es una explosión. La alegría de Deidara era obvia en su voz. Felizmente inspeccionó el cuerpo de Zabuza por un momento antes de que el cuerpo comenzara a derretirse y después de un momento solo quedó un charco de agua en el lugar. Las cejas de Deidara se arquearon ante esto. Un clon de agua. Deidara miró a su alrededor y se sintió segura de que estaba solo. Encogiéndose de hombros, acercó la silla de Minato y cubrió con su capa antes de sentarse y trabajar en llenar el espacio blanco con sus propias maravillosas obras de arte. La forma desnuda de Mitarashi Anko surgió de una bañera antes de salir y envolverse en una toalla verde oliva. La vida había sido dura para Anko últimamente, o más precisamente para su preciosa gente. Su mejor amiga, Kurenai, había perdido no solo al amor de su vida, sino también al padre de su hijo por nacer, y Anko no era muy buena para consolar a los demás. Su propia infancia e incluso la edad adulta le dificultaban relacionarse con los demás de una manera significativa, aunque Kurenai parecía apreciar sus escasos esfuerzos de todos modos. Estiró sus extremidades y provocó que sus curvas se apretaran con fuerza contra la toalla mientras lo hacía. Era la hora de dormir para Anko, y no estaba ansiosa por hacerlo. Sus sueños, especialmente cuando estaba atribulada, a menudo contenían más horrores que bromas para que ella los experimentara. Parecía que no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de su pasado. Con un bufido indigno ante el pensamiento de sus problemas, Anko se deslizó en su cama y se quedó dormida tan pronto como golpeó la almohada. Su cansancio la había superado. Anko estaba de pie en medio de un campo de hierba sin fin con el viento barriendo a su alrededor.
Lo último que recordaba era quedarse dormida desnuda en su cama. Anko jadeó y miró hacia abajo solo para ver que estaba usando su atuendo habitual y dejó escapar un suspiro de alivio. Ella comenzó a vagar por el campo. Nunca antes había tenido un sueño como este. Anko siempre sabía cuando estaba soñando porque no podía sentir el dolor sordo alrededor de su cuello, lo que significaba que el sello maldito de Orochimaru todavía estaba activo. El campo tampoco le resultaba familiar. Este lugar era demasiado pacífico para uno de sus sueños, por lo que esto no podía terminar bien. Orochimaru. ¿Así es como aprendiste a moldear el chakra? El cuerpo de Anko se tensó ante el nombre de Orochimaru, pero sintió una extraña sensación de nostalgia cuando reconoció la voz que había dicho el nombre. Sandaime-sama. La relación compartida con Anko y Sarutobi Hiruzun fue especial. Cuando Orochimaru había traicionado a la aldea y Anko estaba sola, solo él, Sarutobi, había entendido el sentimiento y había hecho su misión asegurarse de que ella creciera para convertirse en una excelente shinobi. Anko sabía que él habría hecho lo mismo por cualquier persona, pero aún sabiendo que todavía era especial para ella, y su muerte había sido dura para ella. Escuchar su voz una vez más trajo una sonrisa al rostro de Anko mientras corría hacia la fuente. Cuando llegó allí, tuvo que reprimir la risa que se le había escapado más fácilmente de lo que hubiera creído posible. Orochimaru estaba boca abajo en el barro y Sarutobi estaba de pie de espaldas, casualmente dando una calada a su pipa con una mirada de decepción en su rostro. Recuerdo un momento en que podías quedarte suspendido sobre el barro mientras dormías con el doble de peso sobre ti, y tuviste el descaro de decir que yo era una sombra de mi antiguo yo. Eso requiere un poco de valor, joven. Sarutobi miró hacia arriba después de amonestar a su alumno para que viera que tenían compañía. Ah, Anko-chan. Ha pasado bastante tiempo desde que nos hemos visto. ¿Cómo estás? Anko se quedó sin habla. Ella había reconocido la voz, pero no la vista del Sandaime Hokage. Incluso en su juventud, el hombre ya era viejo, pero frente a ella estaba un hombre que parecía estar en el mejor momento de su vida y le sonreía con su hermosa sonrisa. No hay necesidad de ser tan tímido, Anko-chan. Sarutobi se bajó de la espalda de Orochimaru, no sin antes pisar su cabeza, haciendo que la cara del hombre se hundiera en el barro, y caminó hacia Anko. Anko soltó una pequeña risita ante la vista y tuvo que limpiarse una lágrima de alegría de su ojo antes de recuperar la compostura. Es bueno volver a verlo, señor. ¿Qué está pasando exactamente aquí? El ex Hokage arqueó una ceja antes de que una mirada de comprensión pasara por sus ojos. Ah, debes estar preguntándote sobre Orochimaru allí. Bueno, desde que Orochimaru murió, me he encargado de volver a enseñarle todo lo que ha olvidado a lo largo de los años desde que dejó Konoha. Es un proceso lento. Sarutobi dio otra calada a su pipa y continuó sonriéndole a Anko. Sandaime-sama, ¿cuál es el punto de los ejercicios de chakra? No lo entiendo. Sarutobi puso los ojos en blanco y acarició suavemente a Anko en la cabeza como lo haría con un niño pequeño. Aunque en este caso fue porque Sarutobi era un pervertido y tenía un fetiche por el cabello. Querido niño, para ser un ninja eres terriblemente vago en el arte de mirar más allá de lo obvio. Este ejercicio no tiene nada que ver con el moldeado de chakra en absoluto. Esa es simplemente mi excusa para él. Le estoy enseñando paciencia y reavivando su voluntad de fuego que se apagó hace tanto tiempo. Ese lodo en el que se encuentra está cambiando constantemente de una manera que nadie podría usar el chakra para levitar por encima de él. Bueno, aparte de mí, por supuesto. Por otra parte, siempre fui bastante talentoso. Anko tuvo que evitar poner los ojos en blanco ante la obvia subestimación y consideró cuidadosamente las palabras del hombre. Todos estos años no había buscado nada más que venganza contra el hombre que de muchas maneras la había arruinado. Sin embargo, ver a alguien a quien respetaba adoptar un enfoque diferente aliviaba parte de su carga de una manera extraña. Sarutobi vio los engranajes en la cabeza de Anko girando lentamente y le sonrió, sabiendo parte de lo que estaba pensando. ¿Sabes? Comenzó Sarutobi, sería divertido para ti si tuvieras la oportunidad de enseñarle a Orochimaru algunas lecciones tú mismo. No me importaría tomarme un descanso de ser un instructor de ejercicios si quisieras intentarlo. En eso. Si Anko hubiera podido hacerlo, le habría arrancado la ropa al hombre y habría tenido sexo de mono loco con él en ese mismo momento. Habían pasado muchos años desde que estaba tan mareada por cualquier cosa que no involucrara mucha sangre. Aunque, no había nada que dijera que esto no podría involucrar mucha sangre también. Anko le dio al hombre un gran abrazo y un rápido beso en la mejilla antes de que ella corriera y comenzara a gritarle órdenes a Orochimaru, quien tembló de miedo.
De vuelta en su cama, Anko tenía la sonrisa más grande en su rostro mientras dormía pacíficamente. Deidara se estaba sintiendo como en casa en el espacio blanco. Aunque poco podía hacer con la decoración de la habitación, iba a haber mucho blanco sin importar de qué manera lo cortara, había agregado un arte fantástico al lugar. En lugar de ese espantoso escritorio de madera que había volado en pedazos, ahora había un escritorio de arcilla en forma de águila. No preguntes cómo funcionó eso. Nadie más que Deidara lo sabe. A la izquierda había una simple mesa de arcilla que tenía varias pequeñas esculturas encima, incluido un pato, un cisne y una tortuga de aspecto particularmente feroz. Deidara estaba planeando constantemente más ideas, y cerró los ojos mientras soñaba con el arte que llenaba este terrible lienzo en blanco. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la voz de un hombre vino detrás de él. «Estás en mi silla», dijo el hombre, su voz monótona y tranquila. Un terrible sentimiento se apoderó de Deidara incluso antes de que se diera la vuelta. Capítulo 32. El guardián de las galletas. Deidara hizo girar la silla en la que estaba sentado e inmediatamente fue recibido por la cara divertida de Namikaze Minato. Era el rostro del que se tejían las pesadillas. El brazo derecho de Minato estaba en cabestrillo, pero por lo demás no parecía estar peor por su brutal batalla con Bob. Había estado postrado durante una semana por las heridas que Bob le había infligido, así como por el daño que se había hecho a sí mismo al tomar prestado parte de su alma para alimentar su victoria. Se había despertado con dolor, mucho dolor, pero había logrado sofocarlo y levantarse de la cama con la ayuda de Kusina. Después de caminar unos minutos, sintió que un alma recién muerta estaba sola en el espacio blanco y se fue a investigar a pesar de las protestas de su esposa. Deidara permaneció congelada en la silla de Minato mientras el rubio movía sus ojos hacia el símbolo rayado de Iwa que adornaba el protector de frente de Deidara. «Todavía estás en mi silla», dijo Minato en voz baja. No necesitó una voz más fuerte para que el disgusto en su voz llegara a Deidara. Deidara saltó de la silla y voló a través de su escritorio hecho a sí mismo y se apresuró a alejarse de Minato. Minato miró la silla ahora vacía por un momento antes de regresar su mirada a Deidara. «Dije que podías ir». Minato preguntó suavemente. Deidara se detuvo de inmediato. Le habían enseñado en la Academia Ninja que si alguna vez veía a este hombre, huirías al verlo. Sin embargo, ¿y si te dijera que no puedes ir? Deidara decidió huir antes de que la voz de Minato rompiera sus pensamientos de pánico. «Siéntate, Deidara», dijo Minato. El tono de voz que usó casi hizo que pareciera que estaba hablando con un amigo. Casi. Minato se complació al ver la mirada de miedo en los ojos de Deidara cuando el joven notó que estaba siendo observado. Minato era muy hábil en la intimidación y Deidara no podía hacer nada para resistir la fuerte presencia de Minato. Fue una combinación potente. Deidara nunca había estado tan asustado en su vida y mucho menos en su muerte. Se sentó sin interrogar al hombre frente a él. El ninja de Iwa sabía que era mejor no desobedecer al destello amarillo de Konoha. Deidara era una niña pequeña cuando Minato había impedido que el Kyuubi destruyera Konoha a costa de su vida. Eso no impidió que el mentor de Deidara, el tercer Tsuchikage, le contara historias sobre el hombre del saco de Iwa. El hombre parado frente a Deidara estuvo a la altura de las expectativas de un hombre que podía ser tan poderoso que toda una nación tendría miedo incluso de su mención. Minato era absolutamente aterrador. Minato miró su silla por otro momento antes de girar el cuello para aliviar la tensión y se sentó en la cómoda silla. Miró el extraño escritorio por un momento antes de que apareciera un archivo. Solo hacía falta una mirada para saber que Deidara había llevado una vida ocupada. El archivo era muy grueso para un chico tan joven. Minato tomó el archivo y comenzó a hojearlo. El silencio en la gran sala solo fue interrumpido por el sonido del susurro de papel. Minato se tomó su tiempo para revisar las páginas y tomar nota de la información importante. Nada en el archivo lo sorprendió. «Eres una mala persona, Deidara», dijo Minato con calma. Demasiado calmado para el gusto de Deidara. Deidara miró hacia arriba y lo lamentó profundamente un momento después. Deidara se estremeció ante el brillo mortal en los ojos de Minato. Cualesquiera que fueran las pesadillas que había imaginado del hombre, palidecieron ante la realidad. Deidara no había estado rodeado de nada más que un ninja de clase S durante varios años y ninguno de ellos podía compararse con este hombre. Solo mirarlo hizo que Deidara quisiera acurrucarse en una bola y suplicar piedad. Estaba siendo sofocado por nada más que la mirada cruel de Minato. Minato continuó. «Has hecho tanto en tu vida, pero no puedo imaginar para qué fue todo». «¿Por qué?
Querías arte, pero ¿qué te faltaba en tu vida? Minato estaba teniendo dificultades para enfrentarse a la vida de Deidara. Era tan joven cuando se dedicó a matar sin sentido. A diferencia de muchos otros, no tenía a nadie que lo guiara para bien o para mal. Había elegido traicionar a su amo, su aldea, para obtener arte. Minato quería comprensión. Deidara se removió inquieta en su asiento. El ninja rebelde sabía que la respuesta que tenía no complacería al hombre frente a él. Estaba enojado consigo mismo por actuar como un cobarde. Por otro lado, ¿qué se suponía que debía hacer? Estaba frente a un hombre que había reemplazado al hombre del saco en su país, y con razón. La furia implacable de Yellow Flash de Konoha fue una de las historias de guerra más grandes y terribles jamás contadas. Había enviado a miles de ninjas Iwa a la muerte sin ser tocados. Era un rumor popular en la ciudad que cuando los ancianos de la ciudad habían emitido la advertencia de huir a la vista sobre Namikaze Minato, era una broma enfermiza. Si pudiste verlo, ya era demasiado tarde. Allí estaba, a unos metros del terrible monstruo que había asolado su país hasta una terrible sumisión, y le estaban haciendo una pregunta. Minato notó la inquietud de Deidara y le dio a Deidara una sonrisa torcida. ¿Soy así de aterrador, eh? La repentina falta de tensión en la voz de Minato sacudió a Deidara lo suficiente como para que pudiera hablar. ¿Perdóneme? Deidara preguntó tentativamente, sin estar seguro de haber escuchado a Minato correctamente. Minato continuó sonriendo aunque ahora no llegó a sus ojos. Me divierte el hecho de que alguien que fue tan vanidoso y arrogante en la vida pueda reducirse a un silencio aterrador en mi presencia. Ustedes, los Iwa, realmente están molestos por mí. Incluso ustedes, uno de los más fuertes que han muerto en el último 15 años, siéntate rígidamente y no digas nada. El rostro de Deidara se sonrojó de ira y momentáneamente olvidó su miedo. Tienes una gran boca en ti, Minato continuó sonriendo. Sin embargo, ambos sabemos que tengo un mordisco mucho mayor, ¿no? Aunque el tono de voz de Minato era conversacional, el espacio en blanco comenzó a oscurecerse y los ojos de Minato abrieron agujeros a través de Deidara. Minato estaba a punto de seguir hablando cuando apareció un portal detrás de él y su esposa entró en el espacio blanco. Kusina se volvió hacia el portal. Gracias, Shinigami-sama, dijo Kusina con un toque de burla en su voz. ¿Burlarte de mí incluso cuando te ayudo? Tienes suerte de que tu actitud malcriada sea entrañable para mí, Kusina-chan, dijo la voz del Shinigami al otro lado del portal antes de que se cerrara de golpe. Kusina puso los ojos en blanco antes de volverse hacia su esposo. Saliste del hospital sin despedirte de tu esposa, seguro que eres malo en todas estas situaciones de relación, Minato-kun. Kusina le hizo un puchero a su esposo esperando que él le siguiera el juego, ya que él era notoriamente débil ante sus rostros enfurruñados. Sin embargo, en cambio, consiguió que le enviara una mirada que habría matado a una mujer menor. Bueno, dejando de lado el hecho de que ya estaba muerta, por supuesto. Solo tenía esas miradas alrededor de un tipo de persona. Ah, Akatsuki está ahí, ¿eh? Kusina cuestionó mientras miraban más allá de su esposo hacia la rubia más joven sentada frente a él. No parece mucho. De todos modos, tenemos que hablar con Minato, así que guarda tu apariencia de muerte para más tarde. Minato suspiró. No estaba en posición de discutir con la mujer, y no era como si los juicios tuvieran que hacerse en un cierto periodo de tiempo ni nada. Muy bien. Minato se volvió hacia el joven. Deidara, tomar este portal, y espera en donde se pone. Me voy a saber si se muda. Minato hizo un sello a mano, y un portal se abrió detrás de Deidara, quien obedientemente lo atravesó sin quejarse. Su fuego temporal se apagó ante el tono de mando de Minato. Un momento después de haber atravesado el portal, este se cerró y Minato estaba en el suelo retorciéndose de dolor. Minato. Kusina gritó antes de correr al lado de su esposo y abrazarlo mientras él hacía una mueca en el suelo. Te dije que tu alma no podría soportar el estrés de viajar por al menos otra semana. ¿En qué demonios estabas pensando? Minato sonrió, obviamente con una cantidad extraordinaria de dolor. No podía dejar que un miembro de Akatsuki tuviera libre dominio de este lugar en mi ausencia. Es mi hogar lejos del hogar ahora, después de todo. Zabuza me contactó y me dijo que había escapado por poco de una bomba de arcilla. Minato hizo una pausa en su respuesta a su esposa por un momento para reprimir una mueca de dolor. De todos modos, mi plan funcionó bien. Los ninjas de Iwa nunca han querido una parte de mí. Nunca tuve que levantar la voz para llamar su atención en la otra vida.
Supongo que era un poco arriesgado, si Deidara se hubiera imaginado. Me di cuenta de que mi alma es tan débil que apenas podría llegar aquí y, a su vez, sacarlo de aquí. ¿Pero qué es la eternidad sin algunas apuestas? El rostro de Minato estalló en otra sonrisa que fue interrumpida por su grito. Orgulloso tonto, dijo Kushina con una extraña mezcla de orgullo y preocupación. Levantó a Minato del suelo y lo apoyó contra su cuerpo. Vamos a llevarte de vuelta a la cama. Akatsuki puede esperar hasta que te hayas curado. Minato asintió débilmente, el dolor había minado rápidamente cualquier fuerza que le quedaba. Con el Shinigami no todo el mundo estaba teniendo un mal día. Bueno, si contaras al Shinigami entre todos, en cualquier caso. El Shinigami había estado al lado de Madara todo el día excepto cuando Kushina lo había contactado necesitando un portal al espacio blanco. El Shinigami realmente necesitaba superar su debilidad por las pelirrojas malcriadas. La mujer estaba empezando a darse cuenta de su debilidad. Mientras Minato era mimado por su encantadora esposa, el Shinigami mimaba, a su propia persona especial, Uchiha Madara. El Shinigami se sorprendió, y admitió que solo un poco decepcionado, al descubrir que una vez que había comenzado a torturar a Madara, el hombre realmente hizo todo el trabajo por él. La inestabilidad mental del hombre podría tener a un bardo dedicado a contar su historia a diario y aún así la verdadera profundidad de la misma aún eludiría a algunos. Después de que finalmente había reparado el daño en su pierna y había recuperado la vista, el Uchiha había estado garabateando furiosamente, junto con tontamente, ideas para revelar espíritus invisibles en su presencia. El Shinigami tenía que dar crédito a quien se lo merecía. El hecho de que Madara había llegado a una conclusión que precisa después de solo unos pocos de sus ataques era bastante espeluznante. Lamentablemente para el ninja malvado, tuvo la gran desgracia de ser él mismo, por lo que su genio tuvo que equilibrarse con una estupidez descarada. Madara, siendo Madara, por supuesto no estaba contento con ver el espíritu maligno que le estaba causando problemas. Eso habría sido demasiado correcto para ser un pensamiento en la cabeza de Uchiha Madara. Estaba empeñado en encontrar una manera de destruir cualquier espíritu maligno que le estaba causando sus problemas recientes. El problema con este plan claramente bien pensado y razonable era que Madara no tenía nada bajo la manga, que pudiera dañar al Shinigami por cualquier definición de la palabra. Sin embargo, eso no impidió que Madara lo intentara. Fue casi entrañable, de verdad. Después de unas horas de investigación, varias técnicas elementales experimentales y el Shinigami riéndose a carcajadas, Madara tenía en sus manos una espada. No era una espada ordinaria, por supuesto. Esta espada iba a permitir que Madara destruyera al Shinigami. O algo por el estilo, de todos modos. El Shinigami estaba a punto de sacar otro ojo con su maravillosa aguja cuando se abrió un portal detrás de él y Zabuza lo atravesó. El Shinigami arrugó la nariz. No quería distraerse en este momento, no cuando se estaba divirtiendo con su nueva mascota. Me estoy divirtiendo, Zabuza. No eres parte de mi plan en este momento, te sugiero que te vayas ahora, dijo el Shinigami. Zabuza lucía como si quisiera seguir ese consejo con todas sus fuerzas, pero su cuerpo se crispó levemente como si algo fuera de su control lo obligara a hacerlo. El Shinigami arqueó una ceja reconociendo el temblor. Algo estaba claramente mal con el ninja muerto. Esta no era una tarea normal para Zabuza. Curiosamente, el Shinigami no pareció sorprendido por esto. «Tienes mi atención, escupe tu mensaje», dijo el Shinigami a la ligera. «El guardián solicita su presencia de inmediato». Dijo que le debía una deuda y que no sería prudente volver a pagarla. La voz de Zabuza salió mecánica y bien practicada. El Shinigami suspiró. «No hay necesidad de poseer el alma, guardián. Estaré allí de inmediato». «Deja que el chico se vaya», dijo el Shinigami con un tono de voz. Inmediatamente después de que el Shinigami habló, Zabuza se relajó visiblemente y sus hombros se hundieron levemente, lo que indica que había recuperado el control de sí mismo. Parece que el guardián es del tipo impaciente, grosero por su parte al apoderarse del alma de esa manera. Aunque, hubiera pensado que Minato podría haberte enseñado una lección o dos sobre cómo protegerte adecuadamente contra tales cosas. Ahora bien, la reprimenda del Shinigami Zabuza fue interrumpido por Madara clavando su espada a través de él. La apariencia del Shinigami pareció volverse menos sólida y una expresión de incomodidad apareció en su rostro. «Shinigami-sama». Zabuza gritó con preocupación en su voz. La apariencia del Shinigami volvió a ser normal tan pronto como Zabuza le gritó y golpeó a Zabuza en la parte posterior de la cabeza. Zabuza se frotó la cabeza adolorida mientras el Shinigami le hablaba. «Idiota, como si eso pudiera hacerme daño».
Ahora yo, supongo que tengo una cita que cumplir. Con un giro de sus ojos, el Shinigami desterró a Zabuza de regreso al más allá y le dio una mirada a Madara con una mirada siniestra en sus ojos. No es un mal primer esfuerzo, Uchiha Madara. Parece que las medidas que he planeado fueron de hecho prudentes por mi parte. Me alegro de que haya un juego más grande en este mundo que Orochimaru, le dijo el Shinigami a Madara, aunque el hombre antes mencionado no pudo escucharlo. El Shinigami estaba a punto de irse a su reunión pero se detuvo. Se acercó y le dio una poderosa palmada en la parte posterior de la cabeza de Madara. Madara se tambaleó hacia adelante y le agarró la nuca. Ay, Madara hizo una mueca mientras se agarraba la nuca. Eso iba a magullar. Mucho mejor nota para dejar, pensó el Shinigami justo antes de chasquear los dedos e ir a reunirse con el guardián. Mientras tanto, Enzuna Gaara le dio un mordisco a su galleta de chocolate mientras reflexionaba sobre un aburrido papeleo. Si bien fue un poco redundante, este papeleo fue más allá de lo aburrido. Otro papeleo solía sentarse alrededor de una fogata con papeleo más joven y contar la leyenda del papeleo tan aburrido como el que está en el escritorio de Gaara en este momento. Sin embargo, se detuvieron cuando los papeles más jóvenes saltaron a la fogata en lugar de enfrentarse al terror de tal aburrimiento. El papeleo en el escritorio de Gaara tenía que ver con la financiación de algo muy importante, por lo que Gaara ya sabía que lo iba a firmar. Sin embargo, la última vez que no revisó todos los detalles de una pila de papeles aparentemente rutinarios, su hermana, Temari, se había colgado un estipendio para comprar una gran cantidad de galletas. El consejo había reprendido a Gaara por ser tan descuidado y, a cambio, Gaara se había asegurado de tener una conversación con Temari. El resultado final de la charla fue Temari en el suelo llorando y Gaara comiendo muchas galletas. Las galletas eran increíbles. Si bien a Gaara no le gustaba ser regañado por un grupo de ancianos, era un pequeño precio a pagar por tener lo que básicamente equivalía a un suministro de galletas de por vida. Tenía la sensación de que la única razón por la que no habían hecho que Temari o él mismo pagaran a la aldea por los fondos desperdiciados era porque había muerto para protegerlos o algo por el estilo. Era un comercio justo, en lo que a Gaara se refería. Llegaron a vivir, él recibió galletas, todos estaban felices. Gaara pasó a otra página del papeleo mientras sumergía su galleta en el vaso de leche a su derecha. Le había costado mucha investigación al respecto, pero ahora era un hecho comprobado en su mente que, si bien las galletas eran increíbles, las galletas con leche eran aún mejores. Sobre el tema de la leche, la investigación de Gaara sobre los senos iba muy bien. Parecía que ser Kazekage tenía beneficios cuando se trataba de las mujeres de su aldea. Pensó que sería extremadamente incómodo realizar la investigación sobre los senos, pero resultó que todas las mujeres que habían escuchado un susurro de su investigación habían estado más que dispuestas a mostrarle sus senos, así como a dejar que él hiciera otras cosas. Cosas con ellos. Gaara había agregado senos justo debajo de las galletas en su lista oficial de cosas increíbles. Era una lista pequeña. Gaara se metió el último trozo de galleta en la boca y masticó lentamente. Su vida, la segunda oportunidad que había tenido, le había ido muy bien. Todo fue gracias a su amigo Naruto. Debido al altruismo de su amigo, Gaara ahora tenía la oportunidad de comer muchas galletas y ser capaz de apreciar los senos de muchas formas. Gaara tuvo la suerte de tener un amigo tan bueno como Naruto. Gaara sabía que nunca podría pagarle a su amigo, pero ¿qué podría acercarse? Gaara miró a su derecha y vio una pila de contratos matrimoniales y su mente vagó. Quizás la mano de Temari en matrimonio y 5 bolsas de galletas serían un buen comienzo. Gaara negó con la cabeza para aclarar su mente. Eso fue una mala idea. Las galletas eran demasiado valiosas. La dimensión del guardián el Shinigami entró en el santuario del guardián y se sorprendió moderadamente al encontrar el estado en el que se encontraba. La última vez que había estado aquí, la gran sala había sido un desastre con papeleo y todo lo demás tirado por todos lados. Ahora toda la habitación estaba limpia, ni una sola cosa en el suelo, y el guardián estaba detrás de su escritorio escribiendo algo. Aunque, el propio guardián también se veía bastante diferente. Había cambiado su cuerpo viejo y arrugado por una modelo más joven. De hecho, el Shinigami se habría sorprendido si algún mortal pudiera parecer tan joven si tuviera más de 18 años. Sin embargo, había conservado su cabello blanco y lo llevaba peinado hacia atrás. El Shinigami miró a los ojos azules del ser antiguo y vio que él también había retenido esos ojos imposiblemente eternos. Veo que recibiste mi mensaje.
Me alegra que hayas respondido tan rápidamente, Shinigami-kun, dijo el guardián con una voz que combinaba con su nueva apariencia más joven. Fue suave y educado. Dejó su bolígrafo y miró al Shinigami con expectación. El ojo del Shinigami comenzó a temblar ante la mirada expectante en el rostro del guardián. Te hiciste cargo de uno de mis secuaces y me dijiste personalmente que me necesitaban aquí. Podrías hacer un mejor trabajo explicándote. El guardián tuvo la decencia de fingir vergüenza. Por supuesto, por supuesto. A veces me olvido de que jóvenes personas como usted no son tan buenos con recordar sus deudas, así como nosotros, las personas mayores son. Cuando le di la clave para derrotar a Bob y salvar el universo te dije mi precio. Ha llegado el momento de pagar ese precio. Quiero a Namikaze Minato, y lo quiero ahora mismo. El Shinigami miró alrededor de la habitación en la que se encontraba por un momento, pensando en lo que acababa de decir el guardián. Las conversaciones con otros dioses siempre ponían tenso al Shinigami. No se podía confiar en ellos. Tenían demasiado poder. Algunos mortales creían que era cínico creer que el poder estaba corrompido, y en parte lo era. No era el poder en sí el corrupto, era el hecho de que no había nadie que impidiera que los poderosos hicieran sus caprichos aparte de ellos mismos. Los dioses, como las personas, tenían problemas para resistir la tentación en su mayor parte. Los dioses, por su naturaleza como seres poderosos y adorados, estaban acostumbrados a salirse con la suya. La última vez que los dos habían hablado no había habido tiempo para regatear y el Shinigami había estado de acuerdo para que pudiera seguir su camino. El Shinigami tuvo que elegir sus palabras con cuidado aquí. Él no lo haría. Después de unos momentos, los ojos del Shinigami se posaron en un libro que estaba en un estante detrás del guardián y sonrió. Tenía un plan. Cuando el Shinigami habló, tenía una mirada confiada en su rostro. Jojo, me recuerda que a veces incluso yo puedo estar ciego a lo obvio, dijo el Shinigami con voz de autoamonestación. Los ojos del guardián se entrecerraron al ver la expresión del rostro del Shinigami y el tono de su voz. Eso no responde a la pregunta en cuestión, Shinigami-kuna, pero lo hace. No te voy a dar el Minato porque no hay necesidad de que lo haga. La voz del Shinigami era francamente alegre cuando dijo esto. El rostro del guardián enrojeció de ira. Si crees que te permitiré salir de aquí sin pagarme, el Shinigami lo interrumpió. No, eso no era lo que estaba planeando hacer. No te daré lo que has pedido, pero estoy razonablemente seguro de que aún puedo darte lo que quieres. Los ojos del guardián se entrecerraron de nuevo ante el aparente uso inteligente de las palabras por parte del Shinigami. Continúa, insistió el guardián. El Shinigami extendió sus largos brazos paralelos al suelo y echó un vistazo rápido alrededor de la habitación, examinándolo todo. La última vez que estuve aquí me pediste que examinara lo que me rodeaba antes de desafiarte. Hice precisamente eso, pero estaba preocupado en ese momento. Ahora, al venir aquí en mi tiempo libre, la verdad de tu situación se ha vuelto obvia. El Shinigami se detuvo un momento para mirar al guardián. El dios no dio ninguna indicación de que tuviera algo que decir, así que el Shinigami continuó. Estás atrapado aquí. Confinado. Creo que amas la historia, y que viniste aquí de buena gana, pero como ambos sabemos, la eternidad es un tiempo muy largo. Tú incluso más que yo, si quieres que te crean. No parece ser demasiado amistoso o misericordioso, así que cuando perdonaste a Hasin a cambio de que trajera gente aquí, revelaste una parte de ti mismo. Una debilidad, por así decirlo. Eres viejo y quieres algo nuevo. Ahora mira aquí, el Shinigami continuó tranquilamente, ignorando la interrupción del guardián. Con toda la historia en tu cabeza, elegiste a Namikaze Minato para que fuera la persona que te hiciera compañía. Eres un dios solitario cuyo único reino de poder es este pequeño espacio. Ahora que te veo en la clara luz del día, sé que no tengo nada que temer de ti. Podrías destruirme por un tiempo, pero no tienes el tipo correcto de poder para dejarme fuera de existencia a largo plazo. Además, no creo que quieras hacerlo. No tienes la malicia en tus ojos. No como yo, no como la versión agrietada de Bob. Tu soledad no te ha deformado tanto. Todavía no. El Shinigami se detuvo para volver a mirar el libro detrás del guardián. Ya veo que has estado leyendo. Los efectos de la soledad, un bonito título de libro. Tratando de hacer frente a una eternidad solo. El guardián suspiró. Aunque su cuerpo se parecía al de un joven, su lenguaje corporal traicionado revelaba lo que realmente era, un anciano cansado. Tienes razón. No siempre fui como soy ahora. No fui un mortal, pero tampoco fui un dios. Olvidé lo que era exactamente, ha pasado demasiado tiempo.
Han pasado demasiados años, demasiada información ha pasado por mi mente. El guardián hizo una pausa por un momento con una mirada de pesar en su rostro. En ese momento, el Shinigami estaba agradecido de que, como se mencionó anteriormente, no tenía corazón o podría haberse preocupado por el dolor asociado con no recordar de dónde vienes o lo que alguna vez fuiste. Después de un momento para recomponerse, el guardián continuó. Un día se me acercó con una oferta. Convertirme en atemporal. Ver todo. Observar, mantener. Era joven y estúpido y por eso acepté, sin pensar en ningún posible inconveniente. He visto el universo deshacerse de tantas veces. Se ha rehecho, desenrollado y reinventado innumerables veces. Todo lo que he hecho es observar. El guardián miró alrededor de la habitación por un momento antes de darle al Shinigami una mirada dura. Habiendo dicho eso, me subestimas, Shinigami. Pasé bastante tiempo haciendo que esta habitación y yo nos viéramos más presentables. Me lo debes. Cualquier debilidad que hubiera existido en la postura del dios había desaparecido y parecía dispuesto a luchar. El Shinigami se reclinó en su silla, para nada preocupado por la mirada que su compañero dios le estaba dando. Sí, reconozco mi deuda contigo. Eso me lleva de vuelta a mi punto original. Te prestaré Minato de vez en cuando. Ayudaste a asegurarte de que el universo no implosionó y puedo apreciar eso. Pago mis deudas, es importante para mí. Sin embargo, el alma de Minato está ligada a mí de maneras que no creo que entiendas. No puedo simplemente dárselo a ti. Ya no es mío para regalar, simplemente mío. El guardián le dio al Shinigami una mirada peculiar, por una vez siendo el que no tenía ni idea en una conversación. Hizo una nota mental para tratar de descubrir el significado detrás de las palabras del Shinigami más tarde. ¿Préstalo?, preguntó el guardián. Sí. Entiendo que alguien debe quedarse aquí para que todo funcione bien, y debe hacerlo por su propia voluntad. Me quedaré aquí 8 horas y me aseguraré de que se grabe la historia y todo ese jazz. Ya sabes dónde Minato es, supongo, ve allí y habla con él. Permitiré esto 2 veces más en el futuro. 3. El Shinigami puso los ojos en blanco. Bien. Permitiré esto 3 veces más en el futuro. El Shinigami se encogió de hombros, aceptando fácilmente la enmienda de su contraparte. Después de esas reuniones, mi deuda contigo por tu conocimiento se saldará. ¿Tenemos un entendimiento, guardián? ¿Estamos de acuerdo, Shinigami-kun?, dijo el guardián. Muy bien, dijo el Shinigami. Vete entonces. Tengo algo de tiempo libre en mis manos. El guardián desapareció en un instante, tan pronto como el Shinigami le dijo que se fuera. ¿Puedes entrar ahora, Zabuza?, dijo el Shinigami en voz alta. Zabuza entró en la habitación del guardián y se paró junto al Shinigami. ¿Cómo le fue? El Shinigami se dio la vuelta y sonrió. Tal como lo planeé. No sospechaba que yo tuviera un motivo oculto para estar aquí. El Shinigami se levantó de su silla y se paró junto a Zabuza. Lo hiciste bien en tu parte. No sospechaba que eras un cebo para traerme aquí en absoluto. El Shinigami despeinó el cabello de Zabuza de manera mecánica. Zabuza se estremeció ante el gesto. Quería decir algo acerca de la palmadita claramente burlona en la cabeza, pero había aprendido hacía mucho tiempo que no sería prudente hacerlo, especialmente cuando el Shinigami ya estaba de un humor intrigante. Gracias, Shinigami-sama. Zabuza se tomó un momento y miró alrededor del espacio perfectamente organizado a su alrededor. El guardián estaba a cargo de escribir para registrar la historia. Entonces, ¿qué necesitamos de aquí de todos modos? Estamos aquí para navegar por una sección determinada, dijo el Shinigami casualmente. Cuando el Shinigami decía cosas casualmente, era una señal para que todos supieran que lo que fuera que había planeado ciertamente no iba a ser casual, agradable o agradable de ninguna manera. Zabuza puso los ojos en blanco. Él, como Minato años antes que él, había aprendido que a los Shinigami les gustaba desarrollar ciertas grandes revelaciones y, si bien era casi doloroso seguirlo, tendía a causar menos dolor que la alternativa. 5. ¿Qué sección vamos a navegar, Shinigami-sama?, dijo Zabuza tan dramáticamente como pudo. El Shinigami sonrió, apreciando el esfuerzo de Zabuza. Antigua tortura. Zabuza cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Genial, pensó sarcásticamente, el Shinigami se está diversificando intelectualmente cuando se trata de tortura. Esto no podía terminar mal. Notas a pie de página. 1. La palabra mimos tiene significados estándar y luego tiene el significado que al Shinigami le gustaría que tuviera.
Cuando dice que está mimando a alguien, lo que está tratando de transmitir es que está haciendo de su vida o existencia en general una experiencia mucho peor directamente relacionada con su intervención. El Shinigami es pragmático al comprender que el significado de la palabra tardará en cambiar, pero hace todo lo posible todos los días para difundir la conciencia de un problema que está cerca de su corazón. 1A, en el sentido de que guarda un frasco de mierda en el bolsillo delantero de su túnica que está más cerca de su corazón. 2. El producto de años de endogamia y medio siglo de conspiraciones mientras solo él y un títere de calcetín llamado Okage-sama conversan con él. 3. Tenía algo para la situación en un cajón cerrado con llave, pero su memoria se estaba desvaneciendo en su vejez. 4. Nadie podía discutir que el Shinigami era un bastardo, y la mayoría de las personas a las que torturó para que se convirtieran en sus amigos estarían de acuerdo en que probablemente era la mejor parte de su carácter, pero el Shinigami también tenía un estricto código de conducta cuando llegó a las almas. No los trataba a la ligera y tampoco le gustaba que otros lo hicieran. Entonces, cuando al Shinigami le importaba lo suficiente como para ponerse serio, generalmente se pensaba que era prudente hacer lo que pedía. 5. El Shinigami lloriqueando sobre cualquier persona con la que estaba hablando, arruinando la acumulación épica por la que había trabajado tan duro para hacerlo bien. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.